Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Debido a que la clase pasada no hubo transmisión, voy a hacer una pequeña remembranza, o sea, no voy a hacer algunas cosas de la clase pasada, pero sí voy a retomar la parte de derivadas, ¿sí? En esta cuestión, pues, es importante que lo tengan todos, ¿no? Entonces lo voy a incluir ahorita. Y pues me la voy a pasar prácticamente toda la clase haciendo demostraciones, ¿no? Entonces a demostrar todo lo que tiene que ver con las propiedades de la derivada, ¿sí? En este caso. Ay, perdón. Entonces, antes de comenzar, ¿tienen alguna duda sobre cuestiones pasadas? Sí, hubo varios Ujú. donde cuando estábamos sacando la derivada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando sabes como de RNF, como que sí veo que te sigue dando una recta tangente, la cuerda pues sigue siendo una recta, ¿no? Entonces, cuando los acerques, te sigue dando la recta, ¿no? Ajá. Pero la forma que habíamos escrito los vectores es que el vector que estábamos usando para que se convierte este vector tangente, Sí. estábamos viendo como la diferencia, ¿no? Entonces yo lo que veía es que cada vez se hacía como más chico. Ajá. Entonces, de repente ya cuando están tocando puntos, de repente ya nos da ese vector resultante, pues ya es como más grande, ¿no? Ok. Sí, miren, lo voy a repetir, ¿sí? Porque no es trivial lo que yo les decía en la clase pasada. Entender lo que es el concepto de derivada para funciones de RNR no es sencillo, pero tampoco es tan complicado si le ponemos atención a la parte geométrica. ¿Sí? Al final entendemos que el concepto de derivada para funciones de RNR es simplemente la pendiente de la recta tangente, ¿sí? O sea, obtenemos prácticamente la derivada de la recta tangente en ese contexto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Para funciones de R en Rn, obviamente no es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos simplemente que darnos cuenta de que estamos trabajando en el rango de las funciones, no estamos trabajando en una representación gráfica donde tenemos R cruz R, sino que tenemos una cosa que está combinada de R a R2 o a R3 o a R4, ¿sí? Entonces, en este contexto, estas combinaciones no nos permiten visualizar de la misma forma una derivada, ¿no? Pero nos acercan a la manera en la que una derivada se representa para funciones de Rn en Rm. Pero vamos a verlo primero en cuestiones de lo que son las curvas, ¿no? Entonces, la idea es entender qué es la derivada para funciones vectoriales. O sea, como vimos en la derivada, pues ahorita lo voy a explicar de esta forma. Para funciones de RNR, este es f, ¿sí? Y es una función de RNR. Obviamente, ya suponiendo que es una función continua, bla, 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 bla. Y si yo me paro aquí en x0, ¿sí? Obviamente hago mi proyección y encuentro pues el punto aquí. Este punto está definido por x0, f de x0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa por aquí? Bueno, si la función es diferenciable, ya voy a hablar en estos términos, ¿sí? Si la función f, que es una función de RNR, es diferenciable, entonces sabemos que si yo trazo una cuerda por aquí, más bien,
una cuerda en este sentido, yo puedo ir viendo que tengo de x menos x0, ¿sí? Y por acá tengo f de x menos f de x0, ¿no? Entonces esto ya lo sabemos, sabemos que esta es la pendiente de esta recta que está aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Pues precisamente la pendiente de la recta tangente que corta aquí, o más bien que toca ahí. Eso es, como dices, va creciendo, o va decreciendo más bien el valor de x a x0, ¿sí? O sea, me aproximo desde x hasta x0. ¿Y eso qué motiva? Bueno, simplemente lo único que motiva es que la distancia que hay entre f de x y f de x0 pues también sea menor, o sea, que se vaya reduciendo y ¿eso qué quiere decir? Que la pendiente puede crecer o puede decrecer, ¿sí? Puede ser negativa, puede ser positiva, pero si decrece, lo único que hace es que, por ejemplo, así como la estoy pintando, ¿qué es lo que va a pasar con la recta tangente? Va a ir decreciendo. En este sentido, o sea, la pendiente va así, ¿no? Entonces, en este caso va decreciendo, ¿sí? Porque para que vaya creciendo, pues necesitaríamos que cada vez fuera más empinada, ¿no? En este caso va decreciendo y hasta que llegue un punto en donde estamos aquí parados, ¿sí? Y en ese momento, pues ya tengo el límite, ¿sí? Al que llamamos la derivada. Entonces, esto está más que visto, ¿no? ¿Qué pasa con las funciones de R en R2? La vamos a ver ahí. Entonces, ¿cuál es la analogía? No es que sea diferente, bueno, no son iguales, prácticamente no son iguales, pero hay una analogía. ¿Cuál es esa analogía? Bueno, vamos a ver. Si tomamos, este, y esta, ¿qué? Negra. Ahí está. Ok. Entonces, a ver. Entonces, acá tengo mi intervalo, este es R, o I, ¿sí? Es una cosa que está dentro del conjunto de los reales y aplico la función, en este caso una función de R2 en R. Perdón, una función de R en R2. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí tenemos que recordar que estamos visualizando estos bichos en el rango de la función, ¿sí? Ah, déjenme poner una función, voy a poner algo de ese estilo. Entonces, yo me voy a fijar en un valor, voy a ver T0, ¿sí? Y lo que yo tengo, pues, es que cuando me paro en la gráfica, estoy aquí, este es T0, perdón, este es F de T0, ¿sí? Bien, entonces tomo otro punto, ¿dónde? Pues acá en I, este sería T, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si me fijo en este otro punto, pues lo puedo poner acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esos dos puntos? Si queremos definir la derivada, la vamos a definir en el punto f de t0, ¿sí? Quiero definir que si existe la derivada, entonces lo voy a revisar si está en f evaluado en t0. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, perdón muchachos, es que venía corriendo porque se tardó un montón en transporte. Ahí venía yo.
A ver, bueno, por otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos em, unos vectores que salen desde el origen. Y este vector que está aquí, bueno, aquí va a quedar que parece es que es la tangente, ¿no? Pero es el vector que va del origen a f de t0, ¿sí? Entonces, este es f, el vector f de t0, y tengo otro vector por acá, ¿sí? Este otro vector es el vector f de t, ¿sí? Si yo trazo un vector desde f de t a f de t0, ¿qué tengo? No. Bueno, si trazas un segmento de recta, ¿sí? Un segmento de recta que va de f de t a f de t0, ¿sí? Pero ¿qué? La diferencia de estos dos vectores. Exacto. Entonces, ¿cómo va? Así, ¿no? Bueno, cuando quieres hacer recta, cuando no. Bueno, supongamos que lo tengo ahí, esta cosa. Entonces, este vector que está aquí, ¿quién es? Es f de t menos f de t0. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que estaríamos planteando en este contexto? En esta construcción, yo lo que quiero ver es algo semejante a esto. Bueno, más bien a esto. ¿Sí? ¿En dónde? Aquí. ¿Sí? En ese punto f de t0. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando la recta tangente? ¿Ese punto? No. ¿O sí? No, porque lo que estoy definiendo son vectores. ¿Sí? Si estoy definiendo vectores, tengo que definir, en este caso, la derivada en forma vectorial. ¿Sí? Entonces, la derivada en este caso va a ser un vector. ¿Sí? No la pendiente de la recta tangente a nada. ¿Sí? Es un vector. Que en este caso va a ser el vector tangente a este punto. O a este punto. ¿Sí? ¿Cómo sería? Así como lo puse, en este caso va a quedar apuntando hacia abajo. Menos f de t0 porque Lo que, más o menos, ¿sí? Lo que estoy buscando es otro vector, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy más o menos analizando qué pasa entre f de t y f de t0, entonces, pues busco un término intermedio que puedo llamar t1 y un t2, ¿no? Donde t1 está más próximo a t0 que t, y t2 está más próximo a t0 que t1. ¿Eso qué va a ocurrir? Bueno, pues simplemente si lo estamos moviendo y nos estamos moviendo en este sentido, ¿sí? Entonces, por acá posiblemente esté f evaluado en t1. Y por acá anda también, a lo mejor, f evaluado en t2, ¿sí? ¿Y esto qué va a implicar? Pues va a implicar que el desarrollo de los vectores que se están generando aquí, pues son estos, ¿sí? Es este sería el vector f de t1, y el siguiente, ¿quién sería? Este de acá, que sería f de t2. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la distancia entre este punto y este vector y este vector y este otro, ¿sí? Son exactamente
semejantes a lo que estaba. O sea, si yo tengo f de t en el primer caso menos f de t cero, en el siguiente caso que voy a tener f de t1 menos f de t cero. O sea, este es el vector que está aquí, ¿sí? El siguiente vector, ¿se me borró? Ah, no. Bueno, quedó por acá, sería este que está acá, este de aquí. Y el siguiente que sería f de t2 menos f de t1, perdón, f de t0, ¿qué me está mostrando? Algo muy parecido a lo que ocurre aquí, ¿sí? Porque aquí yo trazo rectas tangentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que va pasando? Que los puntos se van aproximando, o sea, van cambiando, ¿sí? Se van generando otras rectas con respecto a este punto, ¿sí? Y esas rectas me generan cuerdas, como decías. Esas mismas cuerdas, al final, en un proceso de límite, me transforma eso en la recta tangente que corta en ese punto, ¿sí? En x0. Pero en este otro lado, ¿sí? A pesar de que estoy trazando vectores que sí están sobre una recta y los puedo calcular exactamente, puedo calcular esas rectas, ya tengo el vector, nada más necesito un punto. Me puedo tomar f de t0 y con eso ya tengo la recta, ¿sí? Pero no es, no es que no me interese la recta, lo que me interesa ahorita es el vector, ¿sí? Entonces, al hacer este proceso, yo lo que estoy obteniendo es simplemente verde con amarillo. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Pues estoy obteniendo una aproximación y en un proceso de límite yo obtengo eso. O al revés, ¿sí? Un vector que es tangente en el punto, pero tangente, o sea, parte de ahí, pero si yo trazo una recta sobre el vector, se genera una recta tangente, no una recta que genera una secante, ¿sí? O sea, que es secante, una recta secante ahí, no se genera una recta secante, se genera una recta tangente a este punto que está en la dirección del vector, que sería este sería f de t0, sería ese vector amarillo, que es el vector tangente al punto f de 0. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué medida tiene el vector? Pues va a depender del valor del límite, ¿sí? Porque estamos haciendo un proceso de límite aquí, ¿sí? O sea, es exactamente, es algo análogo, no sé si ya lo viste, ¿sí? O sea, es algo análogo a lo que es una función de RNR, pero aquí estamos trabajando con vectores y aquí estamos trabajando con pendientes. ¿Sí está claro? Dime. Ya cuando tenemos la derivada, el valor, digamos, la magnitud de escalar de este vector tangente es la que nos importa para la derivada. Bueno, físicamente lo que te va a proporcionar el vector tangente a un punto, si lo ves desde el punto de vista de la magnitud, pues te va a representar la velocidad, la aceleración, el trabajo, o qué sé yo, depende de lo que estés manipulando ahí, ¿no? Entonces, depende del concepto físico que quieras, porque bueno, si es el trabajo, pues es un vector. Si es aceleración o cualquier otra cosa, podría ser la magnitud, ¿sí? En ese contexto, pues varía, ¿sí? Y la utilidad del vector tangente ahí, pues depende del concepto que estés aplicando, o sea, del contexto más bien, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, este sería el esquema. Ahí quedó un poco amontonado, ¿no? El asunto.
Pero ese sería el esquema de la derivada. ¿Sí? ¿Alguien no lo cachó? Esto lo vimos la clase pasada, pero no hubo transmisión, entonces lo estoy repitiendo. ¿Sí? Para que ya quede constancia de que ahí está. Estoy muy ocupado el fin de semana y no me dio chance de nada para grabar. Entonces esto, de alguna manera, me permite em, pasar a otra cosa. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. ¿Cuál sería ese detalle que vimos la clase pasada? Bueno, pues, oye, suena muy bien eso de que me pones la derivada aquí, ok, y de que f de t2, t0, f de t1, t0, f de t, f de t0, ¿y dónde está el h? Porque en el caso de acá, lo vimos claramente cuando definimos, dijimos, bueno, si tomas h igual a x menos x, perdón, sí, x menos x0, pues ya está, simple, ¿no? Nada más tomamos x0 más h igual a x y ya estuvo, o x0 igual a, bueno, ahí podemos despejar. En ese caso, me queda esto, ¿no? Y ya puedo sustituirlo y ya tengo la de Leibniz, ¿no? Bueno, la de Newton, perdón. Pero ¿qué hago acá? ¿Qué hago con todo esto? ¿Dónde? Porque pues acá, pues obviamente, pues aquí aparece, ¿no? X, X0 más H y todas estas cositas ahí están. Pero ¿y acá? O sea, estamos aquí y estamos acá, ¿no? En este contexto, en funciones de RNR, pero acá estamos en funciones de RNR2. Aquí cómo lo pego, ¿o qué hago? Entre, ajá, ajá, ajá. Ok, a ver, sí. O sea, sí, sí, sí es eso. En este caso, lo que tenemos es que la distancia entre este y este es h. ¿Sí? O sea, es análogo completamente. El detalle aquí es que, obviamente, lo que estoy haciendo es un proceso de aproximación hacia T0. Entonces, estoy mandando h a cero. ¿Sí? En ese caso. Pero ¿cómo es que aparece? ¿Cómo justifico yo que quede así? Que, bueno, haciendo la sustitución, quedaría algo así como f de t0 más h menos f evaluado en t0. O sea, si yo lo pongo así nada más entre h, ¿por qué? Eh, juega un papel fundamental la h ahí. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que hacen cuando le pegan un escalón? Bueno, la parte de arriba ya es la diferencia entre, en general, los vectores, todos los puntos. Y la H lo está multiplicando y está explicando que existe la posibilidad de que estés dando el conjunto de todos los puntos que puedan acercarse. Ya lo están, digamos, escalando. En términos vectoriales, ¿qué significa eso? O sea, ese es el medio aquí, porque esto no es una división. O sea, esto que está aquí
En términos vectoriales no existen, o sea, no hay una división de vectores, pero sí puedo aplicar un valor escalar a un vector. Y ese valor escalar puede tener la forma de un racional, P entre Q. En este caso, 1 entre H. ¿Sí? ¿Cuál es la función desde el punto de vista vectorial que juega 1 entre H? Puede hacerlo más chico, puede hacerlo más grande. En este caso, cuando H tiende a 0, ¿qué es lo que está pasando? H se está haciendo más chiquito en términos generales, pero 1 entre H se está haciendo más grande. Que el vector se expanda. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, la distancia entre H y entre T y T0 se hace, tiende a 0, H tiende a 0. O sea, ¿qué pasó? Cuando T se aproxima a T0, H se aproxima a 0. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero en este caso, la condición es, bueno, pues sí se va a aproximar a 0, ¿sí? H, eso me va a generar un pequeño detalle, pero me va a permitir evaluarlo de tal manera que el vector puede ir creciendo, ¿sí? En ese contexto, si yo aplico esto al contexto del límite, perdón, al concepto del límite, cuando h se tiende a cero, obviamente la forma correcta de ponerlo sería este. ¿Sí? Porque esto es un vector y esto es un escalar. Entonces, eso genera, pues simplemente un producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Y el resultado de H aquí va a permitir, pues, darle una magnitud diferente al vector tangente. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues con esto podemos entonces ya escribir la definición. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Ya más o menos queda clara tu... Sí, sí, sí. Se aclaró la duda entonces. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Sí, entonces, esto es importantísimo, o sea, aclarar que el concepto de derivada para funciones de R en Rn va a ser totalmente diferente a lo que es una función de R en R. Y va a ser completamente diferente a lo que es para funciones de R en Rn. Perdón, de Rn en R. ¿Bien? O sea, funciones reales de variable vectorial. Y ya cuando veamos funciones vectoriales de variable vectorial, pues ahí ya hay una cierta analogía, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si no tienen más dudas, pues déjenme, a ver, ¿dónde estaba esto? Dime. Igual que toda la parte de este vector tangente, ¿no? Ujú. Empieza a ser como más chico, o sea, la diferencia. Y al momento de multiplicarlo por 1 entre n, 1 entre h. digo 1 entre h, o sea, eso lo va a hacer como más chico, más grande, ¿no? Depende de cómo sea h. O sea, normalmente tomas h muy pequeña. Porque eso no es, digamos, o sea, como dijiste, para esta h, 1 entre h se hace más grande, ¿no? Ajá. Y eso no haría que justamente diferente vectores se haga todavía, o sea, extienda muchísimo ese vector. Lo que podría ser, porque de alguna manera lo que está ocurriendo aquí es que los vectores que se están, bueno, a ver.
si tú ves la manifestación de los vectores que se están moviendo aquí y aquí, van disminuyendo. Entonces, uno de los posibles trabajos del valor de la h es precisamente darle un valor que te permita no tener un vector nulo, sino un vector que, o sea, que tiene una magnitud que no es nula. ¿Sí? Pero no se lo imagino. No, Ah, no tiene por qué irse a infinito. Ahora, podría irse a infinito alguno de las componentes, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ahorita en un momento, ¿sí? Bueno, en este caso quedaría así, ¿sí? Por ejemplo, allá arriba que puso N igual a f de x de inicio. Ajá, Yo le estaba pensando en la fórmula de la pendiente. X equivale a y. ajá, 2 menos 1 sí. es igual a m. De ahí podría salir h o es otro. No, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Aquí todo el tiempo estás trabajando con valores reales, ¿sí? Y acá todo el tiempo estás trabajando con vectores. No, esto sí representa la derivada de la recta, más bien es la pendiente de la recta tangente al punto al que estás, en este caso x0. En este otro caso, donde estamos tomando t0, ¿sí? Lo que estamos buscando precisamente es el vector tangente a ese punto. Y como le estaba yo explicando a él, era, pues bueno, los vectores se van haciendo cada vez más chiquitos. Los vectores tienden a ser al vector nulo, ¿sí? Porque estoy haciendo un proceso de límite, ¿sí? Entonces, al multiplicarlo por h y al ser muy pequeño, ¿sí? En ese caso, pues, busca una expansión. Pero bueno, aquí ya, es simplemente la cuestión de el multiplicar un escalar por un vector. Bien, vamos a poner la definición, ¿sí? Y es la siguiente. Si tenemos vamos a poner nuestra función, una función que va de un intervalo en R a Rn, ¿sí? Es una función con derivada, es una función, es una función que tiene algo que llamamos derivada, ¿sí? Tiene derivada, en un punto t0, que está en i, ¿sí? Y que se denota por la función f', ¿sí? Cuya regla con la regla de correspondencia f' de t, o t0, igual al límite cuando h se aproxima a 0
de f evaluado en T0, más h, menos f evaluado en T0, todo entre h. ¿Sí? Entonces, aquí debo de recalcar que es un producto escalar, no es el producto de un escalar por un vector, o sea, no tenemos la derivada de un vector, no, perdón, no tenemos la diferencia, perdón, no tenemos la división entre un vector y un escalar, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué implica esto? El dominio de f' depende de los valores de t en i, donde este límite existe. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy tomando o quiero analizar el dominio de la función f', pues es simplemente a raíz de ver para qué valores del dominio de f los valores de f' están definidos. ¿Sí? Es decir, que la derivada existe. En muchas ocasiones vamos a encontrar que f y f' tienen el mismo dominio, pero en otras ocasiones no es necesario que eso ocurra. Bien, este, la clase pasada puse un teorema, no lo voy a demostrar este teorema, ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Lo pueden checar en las notas que subí al módulo, ¿sí? Ahí viene. Es una cosa muy sencilla, es simplemente darnos cuenta de que si existe la derivada para la función vectorial, entonces existe la derivada para cada una de las componentes. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de límite. O sea, dada la definición, como lo estamos manejando, pues es un límite. ¿Sí? Entonces, aplicamos el límite. Si existe el límite, entonces existe la derivada, en este caso para la función vectorial. Pero al tener el límite, ya vimos que los límites solo existen si existen los límites para cada una de las componentes de la función vectorial. ¿Sí? En este caso, pues esto se replica y pues simplemente lo que tenemos es un proceso de límite también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La derivada de una función vectorial existe si la derivada de cada una de las componentes existe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el teorema. Sí es una doble implicación, pero se las voy a dejar de tarea a la otra. O sea, ahorita nada más voy a ver la ida y el regreso. Nada más voy a poner ¿cómo se llama? El enunciado de la ida, ya hice la demostración. ¿Sí? Pero el regreso se les va a tocar a ustedes en la tarea. Que no tiene mayor dificultad, ¿no? Tenemos una función que está definida en i, está contenida en R, y que va a Rn, es una función con derivada en T0, entonces, para fi,
que es una función que va de I, contenido, de R en R, ¿sí? La derivada es derivada o tiene derivada también en T0 para toda I que va de 1 a N. Que va de 1 a N, simplemente es esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente tomamos la definición que tenemos arriba, tomamos el límite cuando h tiende a 0 de f de t0 más h menos f de t0. Lo primero que hacemos es hacer la diferencia entre los vectores, y ¿sí? Y una vez que hagamos la combinación de las componentes, pues tenemos que llegar al resultado de que pues cada una de las componentes se va a ver como esta definición, pero dentro de un vector, ¿sí? Entonces, pues simplemente sabemos que el límite existe, pues lo aplicamos a cada una de las componentes y ya está, ¿no? Porque en cada una de las componentes va a ser f'1, f'2, f'3, etcétera, 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 hasta f'N, ¿sí? Esa es la mecánica de la demostración, o sea, no tiene mucha dificultad. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. A ver, déjenme ver, se llama... Bueno, esto es para definir que tiene derivada la función. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es definir cómo se llama precisamente ese vector. Entonces, ahora, otra definición. Tomamos una curva o trayectoria, como le quieran llamar, o camino. Va a estar descrita por f, o sea, la función f, ¿sí? Va a estar definida por esta función. Y si f' existe, en T0, ¿sí? Entonces, llamamos derivada, o más bien, llamamos recta tangente, llamamos recta tangente a f' de t. 0. Obviamente la regla de correspondencia y todo ahí, ¿no? Es solamente una denominación que se le da a ese vector, ¿no? Eh, ah, y en este caso, y se llama, ahora sí, recta tangente. Se va a llamar recta tangente a la siguiente recta. A la siguiente recta que la voy a definir como L. ¿Sí? Y va a ser el conjunto de los puntos
o más bien de los vectores, el conjunto de vectores f de t, que en este caso sería f de t0, ¿sí? Más r por f prima evaluado en t0. Tal que t0, o más bien r, pertenece al conjunto de los reales. Esa sería la recta tangente. Sí, entonces hay que recordar que para definir una recta necesito un punto, ¿sí? En la curva, o más bien necesito un punto donde pasa la recta y un vector, o el vector director que va dentro de la recta, ¿no? O el vector paralelo a esa recta. Dime. Vamos a seguir viendo estas rectas, o si por ejemplo estamos en R3, vemos más bien como un plano. No, lo que estamos viendo son trayectorias. Entonces, en este caso, bueno, aquí lo que estamos definiendo para este caso es una recta tangente, ¿sí? Que la recta tangente puede verse también como un plano, pero en una curva, un plano, si tú lo quieres ver como el plano tangente, pues ¿cuál es, no? Porque pues es un punto. Entonces tienes un haz de planos a ese punto y son tangentes todos. Entonces ahí como que no tiene mucho sentido hablar del plano tangente, ¿sí? Bueno, sí tendría sentido, pero ¿cuál? ¿Sí? En ese caso tienes una infinidad, ¿sí? Más si por ejemplo estás en un pico, o sea, tienes una superficie que es un pico, por ese pico tú puedes trazar una trayectoria, ¿sí? Y ok, trazas tu plano tangente y es un plano tangente, es claramente horizontal, ¿sí? Pero si nada más tienes la trayectoria, entonces tienes un montón de planos que hacen esto, sobre el pico, de la curva nada más, ¿sí? Obviamente habrá unos que, por ejemplo, definiendo la curva, pues podrían cortar la curva, pero en ese punto específico, pues no tiene mucho sentido hablar de planos. Es más bien rectas. Por eso nada más definimos rectas tangentes en este caso. Ya cuando entremos a funciones de Rn en R, ahí sí ya veremos cuáles son los planos tangentes. Bueno, a ver, entonces esto es el asunto de... ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿Está aquí? No, bueno, vamos a empezar con los teoremas. Si quieren, vayan al descanso, 5 minutos, mientras anoto el teorema. Y nada más 5 minutos y voy a empezar con las demostraciones. No sé si me dé tiempo para... Tenemos dos definiciones, que son más que otra cosa definiciones, ¿no? Es que las pongo como nota, ¿sí? O observación. Si tenemos una función f, ¿sí? Tenemos una función f y esta función f es una función que tiene derivada en t0, es una función vectorial obviamente, ¿sí? Si t0 es un número en el dominio de f, prima, eso es importante. Si es el caso que tenemos que sabemos que f tiene derivada y su derivada en t0 existe, pues bueno. Y el valor de t0 es un número, o sea, es un valor bien definido. O
sea, es como el 2 o el 4, el 5, el 8, no sé. Yo sé que es eso, un número, ¿sí? En f', o sea, en la función f', entonces se dice que f es diferenciable en t0. Es simplemente una definición, ¿sí? Ahora, si f es diferenciable para toda t en i, entonces f es diferenciable en su dominio. Es otra definición, ¿sí? Y eso, bueno, son consecuencias que se sacan de a partir de la propia definición de derivada, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si tenemos ahora f, una función diferenciable en todo su dominio, o sea, en i? Entonces, se afirma ahora que f es continua en i. Este es el punto ahora, pues obviamente lo que estaríamos buscando pues es hacer la demostración, ¿no? ¿De dónde partimos aquí para hacer la demostración, jóvenes? Bueno, algo que debemos de darnos cuenta es que, bueno, si nos están diciendo que f es diferenciable, esta es mi hipótesis en i. Esa es mi hipótesis, ¿no? Entonces, como f es diferenciable en i, pues existe la derivada, ¿no? Entonces, por hipótesis, f es diferenciable en i, o sea, en el dominio de la función f, es diferenciable en i, entonces la derivada existe para cada uno de los valores de t en el intervalo i. Y entonces, por definición, obviamente de derivada, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que f' evaluado en t, ya la voy a manejar así, va a ser igual al límite cuando h se aproxima a 0 de f de t más h, ¿sí? Menos f de t y todo sobre h, ¿sí? Les recuerdo, estamos trabajando con vectores. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿sí? Esto es por definición. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que la función f es continua, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un camino alternativo en este caso, ¿sí? Ahora, si debemos demostrar eh, que f es continua en todo t que pertenece a I, o en toda t que pertenece al intervalo I, ¿no? Entonces voy a tomar cualquier punto t dentro del intervalo, ¿sí? Esto es tomar t más h, ¿sí? Y t en i tal que el límite, cuando h se aproxima a 0, de f de t más h menos, perdón, igual a f de t, o más bien,
el límite cuando h tiende a cero de f de t más h es equivalente a f de t. Esto es que la función sea continua, ¿sí? T más h es otro valor dentro de i, ¿sí? Nada más, ¿sí? Es como un t, de T2 o T1, ¿sí? Entonces, aquí lo único que voy a ver es que h, si se hace cero, pues me da f de t. Esto simplemente es otra forma de ver lo que se entiende por función continua. ¿Sí o no? ¿A alguien se le hace raro ver esto así? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver el límite de f de t cuando t se aproxima a t0, y eso es igual a f evaluado en t0. Y entonces la función es continua en t0. Pero ya les dije quién es f de t0 más h. ¿Sí? Ahora estoy generalizando aquí, estoy tomando t cualquier valor. ¿Sí? Entonces, ahora, pues me aproximo a t, es cualquier valor dentro de i. ¿Sí? Eso es lo que tengo que ver. Ahora, si lo veo así, por otro lado, ¿sí está claro esto? Antes de continuar. Esto solamente es la forma de la hipótesis y de lo que tenemos que mostrar. ¿Sí? No he demostrado nada, esto es lo que tengo que demostrar. No he concluido, o sea, apenas es lo que tengo que probar. Bueno, dentro de los métodos de demostración, ¿sí? Existen las pruebas indirectas. ¿Qué es una prueba indirecta? ¿Qué es una demostración indirecta? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Empiezas al revés. Mm, no, no, bueno, es otra forma, pero ese más bien sería utilizando la demostración de, ay, ¿cómo se llama esta? Algo así, contrapositiva, ¿sí? Donde tienes P y Q, y entonces si demuestras no P y no Q, se puede decir que sí, es otra forma indirecta, ¿sí? Una forma indirecta para cuando, bueno, a ver, cuando ustedes quieren hacer una demostración y se trabaja una forma indirecta, se trabaja una manera de observar el resultado que queremos ver, o sea, que queremos demostrar a partir de otro resultado que ya conocemos, ¿sí? En este caso, una condición que heredan los límites, en este caso los valores absolutos, o que heredan las normas de los valores absolutos, era que, por ejemplo, si tengo el límite, este límite, yo lo podría ver como, en términos de funciones de RNR, como el límite cuando h tiende a cero del valor absoluto de f de t más h menos f de t en valor absoluto, y eso es igual a cero. ¿Sí? Entonces tengo el caso análogo. ¿Sí? ¿Cuál es el caso análogo? Bueno, el caso análogo es el siguiente. Si tenemos que probar eso, si tenemos lo anterior, no, no es si tenemos lo anterior. Si tenemos que mostrar, mostrar esto, basta con ver que la norma de f de t
más H menos F de T se aproxima a cero. Y esto es cuando H se aproxima a cero. ¿Sí? Entonces, ahora, como F es diferenciable, en cualquier T que esté en I, eh, tenemos el caso análogo. ¿Cuál sería el caso análogo? Sería, en este contexto, el límite cuando H se aproxima a cero. ¿De quién? De F de T más H, o sea, la norma de todo esto, ¿sí? Perdón, menos F de T entre H, y esto es menos F' evaluado en T, ¿sí? Y esto tiene que ser equivalente a cero, o al vector nulo, ¿sí? O sea, la norma del vector de la diferencia de arriba se aproxima al vector nulo, ¿sí? En el contexto que estamos trabajando, como f es diferenciable y está evaluado de t en i, el asunto aquí es ver a partir de aquí, ¿sí? Que puedo llegar acá. Esto sí lo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Por definición, ¿sí? Y por analogía de los valores absolutos, puedo ver esto así. Ajá. A partir de aquí, ahora, ¿qué sería lo que tengo que ver, jóvenes? Como tengo un límite, ¿sí? Entonces, puedo aplicar también, en este caso, o más bien, como quiero ver la continuidad, ¿sí? ¿De quién? Pues de F. Entonces tengo que buscar por definición, ¿sí? ¿De quién? De continuidad, ¿sí? No de límite. Tengo que buscar por definición de continuidad. Tengo que buscar por definición de continuidad. ¿Qué cosa? Pues tengo que buscar una epsilon mayor a cero, ¿sí? Tal que existe una delta mayor a cero, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Esto implica que si el valor absoluto de h es menor a delta, ¿sí? Es menor a delta con t y t en i. Entonces lo que vamos a tener es precisamente que la norma
de f de t más h menos f de t entre h, ¿sí? Ah, perdón. Entre h menos f de f' de t es menor a epsilon, ¿sí? Eh, Dado que esto se cumple por la definición propia del límite, y por la definición propia de continuidad de no de continuidad, sino por la definición propia de derivada, lo que vamos a implicar aquí es lo siguiente, ¿sí? Entonces, si tengo yo, si tenemos la norma de f de t más h menos f de t, ¿sí? Y esto es f de t entre h, ¿sí? Esto lo puedo ver como menor o igual ¿a quién? A f de t más h, ¿sí? Menos f de t menos f de t entre h, y esto es menos f' de t más la norma de f' de t. ¿Sí está claro esto? Simplemente estoy sumando un cero, o sea, sumo dentro de este bicho f' de t en su negativo con su positivo, y posteriormente lo que hago es aplicar desigualdad triangular. ¿Sí? Es nada más eso. En ese contexto, ¿sí? ¿Qué tenemos? Ya sé que este bicho es menor a epsilon, ¿sí? Entonces, como sé que es menor a epsilon, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy aplicando? Bueno, esto va a ser menor, estrictamente hablando, que epsilon más la norma de f' evaluado en t, ¿sí? Entonces, ya que tengo esto, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a jugar con estos dos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restringir a epsilon a que sea a lo más 1, ¿sí? Y a partir de ahí, vamos a ver también que f' de t, dado que se deriva del límite, es un valor real, ¿sí? Y como es un valor real, entonces lo puedo acotar. Si es un valor real, puede ser un número, pero también puede ser una función, ¿sí? Entonces, al ser una función, no puedo tomarlo directamente como un número. Entonces tengo que acotarlo, ¿sí? Y está acotado, porque el límite existe. Y como el límite existe, ¿sí? Aunque sea un vector, ya con la norma es un valor real.
¿Sí está claro eso? ¿Sí? Entonces, dos cosas. Tomamos epsilon igual a 1, entonces existe delta mayor a cero específicamente para este epsilon igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el límite existe, o sea, existe la derivada. Estoy trabajando en ese contexto, estoy trabajando en el contexto de la derivada. ¿Sí? Entonces, en ese caso, me estoy jalando toda la definición del límite para este asunto. Y a partir de aquí, yo estoy definiendo a este epsilon como igual a 1, entonces, pues me tomo esta delta que existe, ¿sí? Dada la definición del límite para la derivada. Estoy trabajando con la derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa ocurre? También sé, por lo anterior, que la norma de H es menor a delta, ¿sí? ¿De dónde sale H? Sale de la definición de tomar T más H menos T, ¿sí? Porque T más H es un punto y T es otro punto. Entonces, cuando los junto en una diferencia, pues simplemente me queda H, ¿sí? Por aquello de que se estén preguntando, oye, ¿y de dónde sacaste el H? ¿Sí? Bueno, ya que tenemos esto, entonces, como F' existe, a ver, déjenme ver, como F' existe, F es diferenciable F es diferenciable. La cosa ya está cansada. F es diferenciable en T. F es diferenciable en T, ¿sí? Y está bien definida. Y está bien definida. Y está bien definida para toda T que pertenece ahí. ¿Sí? En este caso, existe, entonces existe, entonces existe M positiva, tal que la norma de F' evaluado en T es menor a M. ¿Sí? Entonces, si esto ocurre, que lo que tengo, bueno, lo que voy a tener en este caso es exactamente lo mismo de arriba. Voy a tener la norma de F de T más H, ¿sí? Menos F evaluado en T entre H, ¿sí?
y esto va a ser menor que 1 más m, ¿sí? Estoy sustituyendo ya a la norma de f de prima de t por m, ¿sí? Entonces ya con esto, qué es lo que puedo ver? Esto lo puedo igualar a una n, ¿sí? O sea, este es un número al final, entonces puedo ponerlo como un valor simplemente en r. Puedo tomarlo así o puedo dejarlo 1 más m, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer ahora? Ya acotamos esta función, o sea, ya acotamos esto, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a tomar, ahora, nos fijamos nuevamente en f de t más h menos f de t. ¿Por qué era importante acotar esto? O más bien esto, porque lo voy a necesitar ahorita, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero demostrar es que esto tiende a cero, ¿sí? Ahora, si quiero ver esto que tiende a cero, entonces yo tomo esto y esto simplemente lo hago como f de t más h más menos f de t y multiplico un h entre h, ¿sí? ¿Esto qué me quedaría? Pues me quedaría el valor absoluto de h por la norma de f de t más h, ¿sí? Menos ef de t entre h, ¿sí? Pero, ¿qué está pasando? Que este de aquí ya lo tengo acotado por n. Entonces, esto es menor, estrictamente hablando, que la norma de h, ¿sí? Por n. ¿Qué es lo que está pasando ahora, jóvenes? Si observo, si h tiende a cero, si h tiende a cero, entonces, con mayor razón, el valor absoluto de h por n se va a cero. ¿Eso qué implica? Esto está acotado por el cero. Digo, te lo aporta, ¿no? Exacto. Entonces, lo que estamos viendo entonces, en este caso es que si aplicamos, si tenemos esto, entonces esto, aplicando el límite, aplicando el límite, tenemos entonces que el límite, cuando h se aproxima a cero, de la norma de f, o sea, de este, ¿sí? De f de t más h menos f de t es equivalente a cero, ¿sí?
Y ya con eso podemos ver que lo que implicaría esto implica que el límite, cuando h se aproxima a 0, de f de t más h es equivalente a f de t. ¿Sí? ¿Esto qué implicaría? Pues simplemente que f es continua. Entonces, por lo tanto, f es continua en t, que pertenece ahí. Pero como t es cualquiera en el intervalo, entonces es continuo en todo el intervalo. ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿No? Ok. Bueno, ahora voy a continuar. No creo que me dé chance de ver todo lo que traigo. Bueno, por lo menos voy a plantear el siguiente teorema. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Las propiedades de la derivada, o los operadores. ¿Cuáles son los operadores de vectores? La suma, perdón, la suma, la resta, el producto interior, el producto vectorial y el producto de un escalar por un vector, ¿no? Esos son los básicos. O los operadores básicos de un vector. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que dadas dos funciones, f y g, ¿sí? Funciones de R en Rn, y una función escalar que va de I, que está contenido en R, a R, ¿sí? Me va a permitir ver que la suma, la resta, el producto interior, el producto escalar y el producto, perdón, el producto vectorial y el producto de un escalar por un vector son diferenciables también. O sea, si f y g son diferenciables, entonces estas 5 funciones también son diferenciables. ¿Sí? Entonces voy a anotar el teorema y el día de mañana continuamos con esto para las demostraciones. ¿Sí? Porque si les pongo, no están tan largas las demostraciones, pero pues es nada más los truquitos que hacemos ahí para demostrar. Nada más voy a demostrar 3 casos. Voy a demostrar el caso de la suma, el de la resta, pues es análogo a la suma, el producto interior, el producto vectorial y el producto de un escalar por un vector va a quedar de tarea. ¿Sí? Entonces, va el teorema. Vamos a tener dos funciones, f y g. Ahora las voy a poner así. Obviamente están definidas en un intervalo y f puede estar definida en un dominio particular, g en otro dominio particular. Lo que me interesa es y, que es la intersección entre los dominios de f y g. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo voy a trabajar con estos dos bichos porque es donde las dos funciones son o están bien definidas, ¿no? Entonces, si eso ocurre, ¿sí? Tengo dos funciones f y g en I y son diferenciables en I,
las dos funciones, o sea, son diferenciables en todo su dominio, las dos. Entonces, F más G, F menos G, F Producto Interior con G, F Producto Vectorial con G, son diferenciables en I. Y si phi es una función escalar que va de R en R, es diferenciable en I. Entonces, el producto escalar entre phi y F, ¿sí? Es diferenciable. Es diferenciable. Bueno, ¿alguna duda con esto, muchachos? ¿No? Bueno, obviamente, pues no hemos empezado ni siquiera las demostraciones. Les digo, las que voy a demostrar son esta y esta. Pero eso lo hacemos mañana porque pues ahorita ya prácticamente nos quedan 10 minutos. En 10 minutos no vamos a terminar de demostrar el teorema, ¿no? ¿Alguna duda de lo que vimos ahorita anterior? ¿No? Bueno, entonces con esto concluyo la clase de hoy. Nos vemos mañana. Gracias por venir, muchachos, y nos vemos el día de mañana. Gracias por conectarse, muchachos. Profe. Gracias, profe. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.